Hola amigos y bienvenidos un día más a esta sección de vídeos sobre el espatifilo. En esta ocasión nos vamos a dejar recomendar por los consejos del canal Loni Narváez Vargas. Así que vete corriendo a por tu libreta o por tu cuaderno, no olvides el bolígrafo y prepárate para apuntar estas recomendaciones tan estupendas que vamos a recibir hoy. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte, que para ti es totalmente gratis, nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Bueno amigos, quiero daros las gracias porque en los vídeos anteriores, en los comentarios, me habéis ido dejando diferentes nombres con los que se le conoce a esta planta en vuestros respectivos países. Y os animo a que lo sigáis haciendo. Mirad, hasta este momento los nombres que hemos conseguido de esta bonita planta son los siguientes. Apunta, apunta. Espatifilo, cuna de Moisés, lirio de la paz y bandera blanca. Si en tu país le llamáis de alguna forma diferente, dime desde qué país nos estás viendo, por favor, y cómo se llama en tu país. Gracias. Loni Narváez Vargas nos dice que en este vídeo se va a centrar en explicarnos por qué hay gente que dice que su bonita planta no florece. Y ella nos va a dar consejos para tener una estupenda floración. Así que vamos a comenzar con sus consejos. ¿Por qué no florece una planta cuna de Moisés o espatifilo? La primera respuesta es porque esta especie de planta tiene un periodo de descanso. Y esto es lo que muchas veces nos desespera o nos... Así que aquí tenemos el primer motivo por el que nuestra cuna de Moisés no florece. Es porque necesita un periodo de descanso. No te vayas a pensar que has hecho algo mal o que no le has dado los cuidados adecuados. Ahora tenemos que tener cuidado con este otro punto. Muchas veces nosotros mismos la dañamos aún más porque la regamos en exceso, porque constantemente la estamos cambiando de lugar y la estresamos. Son muchos detalles importantes. Así que tienes que tener la paciencia de permitirle a la planta su desarrollo normal, dejarla descansar. Este canal nos aconseja que disfrutemos también de la belleza y hermosura de sus hojas, con ese verdor brillante por la frondosidad de la planta, etc. Este periodo de descanso, por lo general, se da en invierno. Bueno, y ahora vamos a por unos consejos que nos da este canal para que podamos conseguir tener una mayor durabilidad en su floración. Estas plantas Adapta en muchos lugares del hogar porque es una planta 100% de sombra y es por eso que generalmente se usa en interior, aunque si tú tienes en tu jardín, en una terraza, áreas con mucho fresco, con techo, también se puede desarrollar brillantemente. Ayuda mucho en lo que es la fotosíntesis y esto va a ayudar a que se desarrolle más rápido este crecimiento de los tallos y este crecimiento donde van a ir brotando nuevas flores. Bien, si la tenemos en un lugar oscuro, lo único que sucede, la planta se puede mantener bien, pero lo que va a suceder es que se va a volver más lento este proceso. Si ves que nuestra planta no desarrolla bien, a pesar de que la hemos colocado en un lugar en el que recibe la luz, pero no de forma directa y aún así parece que no florece, tenemos que verificar si está en la maceta adecuada. Muchas veces cometemos el error de que la compramos y como es una planta que se caracteriza por ser muy frondosa, por estar llena de hojas, muchas veces nosotros queremos verla lucir aún más grande y de inmediato le compramos una maceta o tiesto demasiado grande. ¿Qué es lo que va a suceder con la planta? Va a tener que trabajar más su energía para poderle dar esa vitalidad a cada una de sus hojas o partes de la planta. En este caso, si ya tiene flores, a sus flores. Y eso le va a debilitar, la va a cansar y eso es lo que muchas veces también hace que nuestra planta la vayamos perdiendo.
a esta planta le encanta estar en espacios pequeños. Le gusta tener sus raíces así como que muy apretaditas. No le gustan los espacios muy amplios porque esto le perjudica y eso es lo que muchas veces hace que la planta se vaya debilitando. Ahora viene otro consejo, en este caso sobre la temperatura que debemos dar a nuestro lirio de la paz. Escucha con atención. Es una planta que no resiste las temperaturas altas o el demasiado calor como hay en mi tierra. Soy de Mérida, Yucatán, y la verdad, de hecho hay un calor muy sofocante y la planta enseguidita lo resintió. Esta planta tiene que permanecer en lugares muy frescos. Este punto tenlo mucho en cuenta dependiendo del clima de tu país, porque las temperaturas excesivas, ya sea las heladas o el exceso de calor, también dañan a esta bella planta. Ahora vamos a tener en cuenta algunos cuidados fundamentales que debemos de dar a esta bonita planta. Una planta que si bien es muy fácil que la mantengas en bonitas condiciones, en perfecto estado, también es una planta que al menor descuido o que te olvides de ella unos cuantos días, inmediatamente se va hacia abajo, va perdiendo su vitalidad las hojas y en un descuido cuando te das cuenta ya tiene un montón de hojas secas y ya tu planta se va perdiendo. Bueno, ya ves que aunque es una planta fácil de cuidar, no es muy fuerte, así que tienes que estar pendiente de ella y acordarte de regar. Ahora nos va a hablar sobre las flores del espatifilo. De las flores es que duran a veces hasta 2 meses, dependiendo del lugar donde estén, que estén contentas, que esté muy fresco. Pueden durar hasta 2 meses una flor, a veces un poquito más, pero es normal que de repente se empiece a marchitar, primero amarillenta y va pasando esos periodos hasta que quede totalmente seca. Cuando la flor se haya secado totalmente, vete a la base y córtala porque así estarás ayudando a tu planta para que no siga esforzándose en cuidar esa flor seca. Con relación al mantenimiento y limpieza de las hojas de la planta, algo que se va quedando en las hojas y eso también le va a impedir a tener un buen desarrollo, un buen funcionamiento en su fotosíntesis y hace que la planta se alente. De por sí esta especie de planta tiene un crecimiento hasta cierto punto lento, así que nosotros perjudicamos si no le damos este mantenimiento. Que cuando hagamos esta limpieza una por una de las hojas, al mismo tiempo vamos a refrescar la planta. Esto le va a ayudar mucho en lo que es la floración. Mínimo una vez por semana, hojas para que tenga un mejor desarrollo. No olvides que es en la parte de arriba y también por debajo de... Este canal nos aconseja que no pongamos un exceso de fertilizante y que cuando lo hagamos, podemos poner un poco de humus orgánico, ponerle un poquito de cáscara de huevo. Esto le va a ayudar a nutrir más la tierra, a recibir más nutrientes y nuestra planta se vea mejor y también le ayude para florecer lo más pronto posible. Recuerda que al principio las flores de la cuna de Moisés salen de color verde, pero ten paciencia y no le eches un montón de fertilizante con el fin de acelerar su floración, porque esto... Lo único que hacen es cambiar sus ciclos normales de floración, de desarrollo de las hojas, de fotosíntesis. Bueno amigos, hasta aquí han llegado los consejos que este vídeo nos ha aportado del canal de Loni Narváez Vargas. Se ha centrado sobre todo en la floración de esta planta, así que imagino que los consejos os habrán parecido muy recomendables. Así que no olvides compartir este vídeo, gracias por quedarte hasta el final y la próxima semana buscaremos consejos de otro experto o experta en jardinería que nos ayude a mantener nuestros espatifilos lo más bonito posibles. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.